llegado el momento de despejar dudas, de hablar claro. Muy buenas, bienvenidos a Más Sabor Studios. Espero que disfruten de este vídeo porque hoy les traigo un ecualizador absolutamente impresionante. Sin más dilación, vamos con él. Aquí tengo delante un proyecto de mastering donde está una antigua canción mía titulada Las cartas sobre la mesa. Como veis, tiene bastante compresión ya en la mezcla, el grupo de baterías y demás, pero no es una canción que esté masterizada. Hay cierto margen y lo primero que voy a hacer es ponerle un ecualizador de mastering. Michelangelo. Ya saben que me gusta investigar sobre nuevas tecnologías, sobre todo en el tema de la mezcla y el mastering. Me encanta estar al tanto de lo que va saliendo. Pero es cierto que cuando ves un nuevo ecualizador piensas, ¿qué me puede ofrecer con respecto a los cientos, si no miles que hay en el mercado? Tone Project me llamó la atención por un complemento que sirve para analizar la apertura estéreo del bajo y controlarla, pero añadirle más sin problemas de fase, etcétera, etcétera, que me pareció una herramienta súper innovadora. Y resulta que la marca Tone Projects solo tiene 4 plugins y uno era el Basslane Pro, que me impresionó. Así que dije, tengo que probar algún otro plugin de la compañía, a ver si son pues otro ecualizador más, otro compresor más, o realmente aportan algo nuevo con respecto a lo que hay hasta ahora. Así que decidí darle una oportunidad después de probar el Basslane. Y vamos con él, os voy a mostrar un poquito lo que hace. Voy a poner esta canción con el ecualizador completamente desactivado. Que todo iban a ser halagos, nada más por respeto y amistad. Le dije la verdad, en la temática falta variedad, vas de agradar al purista. Lo primero que detecto, esto es una mezcla mía de hace tiempo, es que quizás ahora la hubiera mezclado con más graves, con un poquito más de cuerpo en el bajo, pero es una mezcla que ya está hecha y ahora vamos a hacer de ingenieros de mastering. Entonces, si a mí me llegase esto ahora en 2024 y me dijeran, tienes que masterizar esto y sacarle el mejor sonido posible, bueno, le daría una escucha, intentaría entender qué me dice la canción, qué me transmite y un poco también el género. Ya saben que a mí no me gusta que el sonido tenga que ser igual siempre en el género, pero es cierto que los clientes probablemente sí que te pidan, esto es rap, quiero que suene a rap. Entonces, lo primero que noto es que le daría un poquito más de cuerpo. Y bueno, bien, pues vamos a dárselo con Michelangelo y a ver qué nos puede ofrecer. Bueno, como veis, tiene la palanca de agresión, a la que iremos un poquito más adelante. Tenemos los bajos, medios, agudos, air. Estos serían medios agudos y estos súper agudos o sobreagudos. Y bueno, el trim. Bien, pues entonces lo primero que voy a hacer es subir un poquito los graves. Mucho, casi sin parar, yo le empecé a llamar la metralleta humana, pero con cariño, la verdad. Se emocionaba porque me admiraba, era algo normal. Tomé cariño al niño y como a un hermano yo le empecé a tratar. Es obvio cómo se engordan los graves. Primera cosa que detecto. No todos los ecualizadores, cuando empiezas a dar graves, te aguantan tan bien, te colorean tan bien sin romperse rápidamente. Pero bueno, yo tengo arriba un espectrómetro, ustedes no lo tienen, pero da igual porque aquí vamos a trabajar mucho con el oído. Pónganse buenos auriculares o enchufen sus cascos, sus monitores de estudio para que noten la diferencia. Esto con un teléfono celular no lo van a notar. Bien, despliego el control ampliado de Michelangelo y nos encontramos con que cada banda tiene aquí varios otros controles. Entonces, yo quiero darle graves y vemos que tenemos 150 Hz y 80 Hz. O sea, cuando letras y canciones eran un desastre, algo común en alguien que acababa de empezar. Le enseñé más medios graves, ¿ok? Hasta ahí bien. Le subes o le disminuyes. Yo le quiero dar. Pero si no nos gustase, como en la emulación, como en el hardware, en 80 o en 150, bueno, podemos dejarlo en 80, por ejemplo, y aquí vamos modificando la frecuencia donde queremos. O sea que esto es un poco como un punto de partida, pero realmente es un ecualizador con todas las frecuencias que queramos, ¿vale? No tiene la limitación del hardware en el que se basa. Han hecho lo que a mí me parece que es inteligente, que es aprovechar la tecnología digital para no hacer una copia exacta de lo que era el ecualizador analógico. Hasta ahí vamos bien. Lo que sabía sobre métrica y rap. Lo
voy a hacer un tratamiento un poco exagerado para que se note bien cuando ustedes vean el vídeo, ¿vale? Seguramente si yo masterizase esto lo haría con un poquito más de sutileza. Vale, entonces lo pongo al máximo para buscar una frecuencia que me interese y hago un barrido desde lo más bajo. Y muy contento lo empezó a poner en práctica el chaval. Vino a Madrid con sus papás a visitar a un familiar. Le abrí las puertas de mi casa y de mi estudio sin dudar. Hicimos fotos en las redes. Aproximadamente ahí en 90 hercios me gusta. Fíjense la diferencia de graves. Internet se le subió y empezó a cambiar. Yo era un MC polémico, fiché con Universal. Acaparaba más odios que simpatías en el rap. Y aquel muchacho que me defendía en foros meses. Me gusta ese sitio, ¿vale? Me gusta ese lugar. Tenemos mid y tenemos side. ¿Esto qué significa? Que podemos aplicar, siempre hablando de esta primera banda de graves, podemos aplicar este impulso en graves, lo podemos aplicar al mid, es decir, a lo que se oye exactamente igual por L que por R, o lo que se conoce como el canal central, que suele ser mono, o en side, es decir, a los elementos que están más desplazados a izquierda-derecha o los que tienen frecuencias distintas en izquierda-derecha, como por ejemplo podría ser un piano, ¿vale? Se darán cuenta que funciona perfectamente porque si me voy al side apenas aplicamos graves. ¿Por qué? Porque en este tema el bombo y el bajo ya son bastante centrados y bastante graves. Por tanto, si le aplico el grave al side, no se va a notar prácticamente nada. Atrás negaba que yo fuera su influencia principal. Me mostró sus temas con orgullo, me invitó a opinar. Tienes frescura, el ritmo no está mal. En cambio, si me voy al mid, sí, y tiene todo el sentido. De hecho, no querría ampliar esa zona en el canal izquierdo y derecho porque probablemente emborronaría un poquito la mezcla. Así que lo voy a dejar completamente en mid para asegurarme de que solo estoy afectando a los elementos más centrales y ninguna de las cosas que está ligeramente paneada izquierda-derecha me pueda molestar en ese impulso que yo quiero que se centre en el bombo o en el bajo. ¿Y si solo quisiera que se centrase en el bombo o en el bajo? Bueno, pues también tenemos una función increíble que es esta segunda que me dice, puedo irme a body, es decir, que se centra en todo el cuerpo del audio, o trans, en las transientes, es decir, en los golpes. ¿Esto qué significa? Que si estoy ampliando graves en una zona donde está el bombo y donde está el bajo, probablemente si estoy en trans voy a afectar más al kick. Pero si doy a body, voy a afectar más a los sonidos más sostenidos. Vamos a probarlo. Debió pensar que todo iban a ser halagos, nada más por respeto y a mí. Fíjense en el bass, cuando estoy en trance, cómo no engorda, pero si me voy a body, como... Amistad, le dije la verdad. En la temática falta variedad. Vas de agradar al purista y tu letra machista me hace vomitar. No le gustó lo que escuchó y se empezó a alejar. Solo es un niño, pensé, no lo... Vale, cuando me voy a trance tampoco notamos mucha fuerza en el bombo porque la frecuencia en la que estoy atacando, que son 90 hercios, está predominando el bajo. No obstante, hay algo de bombo. Y por tanto, este impulso me conviene que esté en ambos sitios, en bombo y en bajo. Así que lo voy a dejar en el medio. No lo tendré en cuenta, ya madurará. Puedes intentar engañar a los demás. Te podrás mentir incluso a ti, a mí jamás. Yo sé muy bien cómo eres. Vale, lo vamos a dejar aproximadamente por aquí, que es bastante, pero quiero que lo noten. Bueno, el tema también tiene una voz que está bastante... y me gustaría darle un poquito de agresividad a la voz. Bueno, pues vamos a buscar dónde está la voz. Seguramente esté en el centro, como el bombo, ¿no? Porque si le diéramos a side estaríamos quizá en los elementos más abiertos, en los coros que están paneados a izquierda y derecha, pero me quiero centrar en la voz principal. Lo que sabía sobre métrica y rap y muy contento lo empezó a poner en práctica el chaval. Vino a Madrid con sus papás a visitar a un familiar. Le abrí las puertas de mi casa y... Un poquito nasal, vamos a buscar una parte un poquito más aguda y un poquito más estridente. De mi estudio sin dudar, hicimos fotos, en la red están. Las puedes hallar como los temas que me dedicó de puro amor de fan. Pasaron días, meses, años y no le fue mal. Tenía pasta y un estudio se pudo pagar. Pegaron un par... Vale, fíjense cómo está
poniéndose más agresiva, más cortante la voz, porque estoy en mid. El ritmo no está mal, debió pensar que todo iban a ser halagos, nada más por respeto y amistad le dije la verdad. En la temática faltaba... Bien. Vamos a ver si nos interesa trans. Cariño al niño y como a un hermano yo le empecé a tratar. Me mandó letras y canciones, eran un desastre, algo común en alguien que acababa de empezar. Le enseñé lo que sabía sobre métrica y rap y muy contento lo empezó a poner en práctica. El chaval vino a Madrid con sus papás. Vale, en este caso, como la voz también tiene bastantes golpes punzantes, se beneficia un poquito más si lo dejo en trans que si lo dejo en cuerpo. Y de hecho, me da la sensación de que corta un poquito más la mezcla, ¿vale? Pero igualmente no quiero que la caída de las sílabas o en las partes cantadas se nos venga abajo. Así que lo vamos a dejar ligeramente hacia las transientes y vemos cómo la voz principal se pone mucho más afilada. A visitar a un familiar, le abrí las puertas de mi casa y de mi estudio sin dudar. Hicimos fotos en la... Bueno, esto ya está un poquito más en consonancia con una mezcla, digamos, un poquito más típica del género. Un poquito más estridencia en la voz, más adelante el bombo y el bajo, el punch, todo eso yo creo que nos convierte el tema en un poquito más en el sonido que suele pedir este género. No tiene por qué, pero suele. Bueno, más cositas. Michelangelo quiere emular y emula a un amplificador, a un ecualizador de válvulas. Podemos elegir si este sonido de válvulas, esta saturación, estos armónicos excitados, este sonido extra, ese calor, está a un 100%, como viene de serie, lo podemos quitar para que el ecualizador sea mucho más quirúrgico. Si no quieres utilizar armónicos, pues sonarás un poquito más frío, pero a lo mejor a veces es lo que quieres, ¿no? Lo pones a hacer. Los temas que me dedicó de puro amor de fan. Pasaron días, meses, años y no le fue mal. Tenía pasta y un estudio se pudo pagar, pegar. Fijaos que cuando lo pongo a tope, al 400%, lo que ocurre es que también se rompe un poquito el sonido, porque estamos hablando de una mezcla completa, le estamos dando bastantes dBs y a la vez que nos calienta el sonido y lo vuelve de alguna manera más sedoso y más presente, también lo rompe un poquito. Por eso no voy a irme al 400% porque sería una locura, pero quería mostraros las diferencias para que... Un par de sus temas en particular en internet, se le subió y empezó a cambiar. Yo era un MC polémico, fiché con Universal, acaparaba más odios que sin... Ok, entonces, digamos que lo pongo al 100. Tenemos dos tipos de saturación, ¿vale? De triodo y de péntodo. Armónicos pares, armónicos impares, para quien no sepa de qué va la vaina, no importa. Lo que tenéis que hacer los que no sabéis lo que son los armónicos pares y los armónicos impares es simplemente escuchar cuál os gusta más. Y ya está, porque se trata de eso. En este género, quizá la válvula pentódica, la de los armónicos impares, nos dé un poquito más de punch y probablemente sea la que mejor le vaya. Vamos a probar. Una cosa muy buena que tenemos es que podemos ampliar ese drive, esa distorsión, ese color en algunas bandas y en otras no. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero un poquito más de drive, pero el bajo, el bombo, empiezan a romperse. Bueno, ok, voy a darle solo drive a la banda de medios agudos donde está la voz más destacada, ¿vale? Vamos con ella. Frescura, el ritmo no está mal. Debió pensar que todo iban a ser halagos, nada más por respeto y amistad le dije la verdad. En la temática falta variedad, vas de agradar al... Bien, bien, va sonando. Hemos usado todo el rato la ecualización en mid, pero ahora vamos a ver qué pasa si la utilizamos en side. Entonces, nos vamos a la banda de aire. ¿Qué pasa si lo que yo quiero es darle airecito? Pues vámonos más arriba en la banda. Agregó al Messenger de Microsoft, ¿podéis imaginar? Hablaba mucho, casi sin parar, yo le empecé a llamar la metralleta humana, pero con cariño, la verdad, se emocionaba. Perfecto, fijaos en esta zona cómo se nota si ataco al mid o si ataco al side. Si ataco al mid, de nuevo
sumo frecuencias a la voz y la pongo muy adelante y demasiado nasal. Pero si ataco al side, estoy dando apertura a la canción, se está volviendo más estéreo, con unos cascos lo notaréis muchísimo, y estoy jugando con la guitarra palmute, la reverb de la guitarra palmute y los elementos que están de fondo en la canción. Por tanto, creo que le conviene mucho más darle un poquito más al side. Me mostró sus temas con orgullo, me invitó a opinar. Tienes frescura, el ritmo no está mal. Debió pensar que todo iban a ser halagos, nada más por respeto y amistad. Le dije la verdad, en la temática falta variedad. Hemos usado las 4 bandas. También tendríamos un filtro paso alto y un filtro paso bajo. Una vez que lo activas, puedes elegir 18, 12 o 6 dB por octava y también low self, o sea que tenemos en realidad 2 bandas más de ecualización aquí, pero no lo voy a activar porque no lo necesita. Bueno, simplemente para que lo veáis, 18, se pone así y entonces cortaríamos los agudos. Vas de agradar al purista y tu letra machista me hace vomitar. No le gustó lo que escuchó y se empezó a alejar. Solo es un... La canción no lo necesita, pero si lo necesitases porque estuviera muy pasada de subgraves, pues aquí lo tienes para arreglarlo. Aparte de estas 4 bandas, tenemos 2 más que no tienen este dibujito, pero que tienen aquí la ganancia. O sea, que no es que tengamos estas 4 más estas que pueden ser filtros y también estanterías, sino que tenemos otros 2 más. Tenemos 4, 6, 8 filtros, 8 bandas en total, ¿vale? Otra cosita que les voy a mostrar. Si yo pongo play. Poner las cartas sobre la mesa. Bien, voy a contar una historia real. Tenía un fan antes de la era del Facebook, mucho tiempo atrás. Logró encontrar mi mail para contactar. Me agregó al Messenger de Microsoft. Vale, evidentemente el sonido cambia bastante, se vuelve todo mucho más grande y más llamativo. Pero tenemos este botoncito que se llama Match, que es súper interesante, que ¿qué es lo que hace? Nos escucha la canción con todas las bandas aplicadas, todo lo que le hayamos hecho, y nos baja el sonido, o nos lo sube, depende de lo que necesite, para que el volumen que nosotros escuchemos sea igual en bypass que con el ecualizador activado. Y de esta manera sabremos si lo que hemos hecho mola o si nos está engañando la subida de volumen, que es muy puñetera. Entonces, ¿podéis imaginar? Hablaba mucho, casi sin parar. Yo le empecé a llamar la metralleta humana, pero con cariño. Bien, me lo ha bajado menos 4.4 dB, lo que indica que toda esta suma de frecuencias que yo le he añadido, la coloración, me ha dado 4 dB de más. Ahora me los baja. Ahora cuando hago bypass es un bypass mucho más justo en el que se comparan en igualdad de condición. Y de esa manera sabemos si lo que hacemos realmente nos gusta o si simplemente nos parece que nos gusta porque ha subido el volumen. Antes de la era del Facebook, mucho tiempo atrás, logró encontrar mi mail para contactar. Me agregó al Messenger de Microsoft. ¿Podéis imaginar? Hablaba mucho, casi sin parar. Yo le empecé a llamar. Luego también tenemos otra función importante de la que no he hablado, que es la agresión y el trim. Básicamente la agresión es un poco similar a lo que hablaba del color. Con cuánta fuerza queremos entrarle al ecualizador para que sature aún más todavía. Es decir, no vamos a conseguir ecualización limpia, sino más rabiosa, más saturada. Y aquí todo esto empieza a cobrar mucho más sentido, deja de ser sutil. Y el trim, lo mismo, la salida. Tenemos un atajo del ratón. La tecla Shift. En Mac es Shift y me imagino mayúsculas será en Windows. Que con ella pulsada, cuando subimos el parámetro agresión, la salida va bajando para que se equilibre lo que le metemos de armónicos, que va a incrementar el volumen, para que la salida baje. Un poco como matchear, pero no exactamente igual. Vamos a probarlo. Y ojo porque aquí vamos a meterle distorsión. Pasaron días, meses, años y no le fue mal. Tenía pasta y un estudio se pudo pagar. Pegaron un par de sus temas en particular en internet. Se le subió y empezó a cambiar. Yo era un MC polémico, fiché con Universal. Acaparaba más odios que simpatías en el rap. Y aquel muchacho que me defendía en foros meses atrás. Ahora el tema tiene un poquito de distorsión. Está un poquito quemado. Lo he hecho a propósito. Quizá lo haría un poquito más sutil, pero quiero que notéis la diferencia. Lo bueno que tiene este
tema de la distorsión armónica es que puedes meter cuanta quieras. En un tema más vintage quizá le pegue, en otro tema quieres que sea más limpio. Vamos de nuevo a hacer el antes y el después con ecualizador. Llegaron un par de sus temas en particular en internet, se le subió y empezó a cambiar. Yo era un MC polémico, fiché con Universal, acaparaba más odios que simpatías en el rap. Son ajustes un poquito exagerados, ¿vale? Para que lo noten. Esto con unos buenos cascos en su casa, con el WAP, seguramente no hagan ajustes tan extremos, pero quiero que noten la calidez con la que funciona Michelangelo, porque aparte de todas estas funciones, es que suena bien, es que no todos los ecualizadores suenan igual, y este suena bien. Sobre todo me suena bien, a mí particularmente, la banda de graves. Me parece que es increíble. Me recuerda a los ecualizadores analógicos que he podido cacharrear en el mundo real, cómo le das y le das graves y no lo terminas de achicharrar, a no ser que tú quieras, ¿vale? Vamos a moderar un poquito estos armónicos. Negaba que yo fuera su influencia principal. Bueno, tenemos más funciones como ecualización dinámica. Este tema no lo necesita y además tampoco quiero hacerlo demasiado largo. En otro vídeo, si este os gusta y queréis ver cómo funciona el ecualizador dinámico en Michelangelo, me lo decís y hacemos otro vídeo con otro mastering para ver estas funciones precisamente.